poderoso. Y empezaba, yo me acuerdo que después que venía de la escuela, papá iba a bajar los mangos, lo que hubiera, y empezaron las chavalitas a vender, unas niñas como de 10 años, 11 años, y empezar, pues somos muy seguidos nosotros, no es mucha distancia, somos como 1 año y medio por ahí nomás, no somos muy lejanos. Entonces pues ahí les digo a mis hermanas, pongámonos las pilas, porque aquí hay donde, y empezamos. Yo miraba, hermano, cómo los cerditos se morían solos, las gallinas se morían, de repente entraba peste y empezaban a morir todas. La huerta, me acuerdo que hasta la gente llegaba para hacer tamales, porque teníamos una finca, y llegaba la gente, hermano, ni eso podíamos vender ya, porque todo estaba rajado. Ya ni eso podíamos vender, porque tanta fue la maldición que entró, que ni eso podíamos vender. La gente llegaba a preguntar, quiero 150 lempiras de hoja siempre, ¿y cómo íbamos a cortar? Si estaban todas desgarradas. No se podía nada. Entró la miseria. Se abrió. Por eso, Padre, tú que estás en esta noche, tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú vas a tomar una decisión, porque esa decisión va a perjudicar a tu familia y va a perjudicar a todos tus descendientes. Tienes que tener sabiduría. Si ves que está en un problema en el matrimonio, métete con Dios, hermano. No le des lugar al diablo, porque él solo vino a robar, a matar y a destruir. Él solo viene a destruir tu vida, tu hogar, tus hijos, tu familia. ¡Aleluya! Acércate al príncipe de paz, acércate al rey de reyes y señor de señores, acércate a él, porque él te ofrece vida y no te ofrece poca cosa. Dice que te ofrece vida en abundancia. Vas a comer junto a él. Dice la palabra del Señor que él te va a servir cuando estés allá en los cielos. Él te va a servir cuando estés en la boda del Cordero. Va a ser un privilegio grande cuando estés allá. Tu amigo que llegas por primera vez en esta noche y no conoces ese rey de reyes y señor de señores, yo te invito a que lo conozcas, porque él te trae paz, te trae felicidad, te trae gozo. Todo lo mejor te ofrece en tus manos. Aquí está para que comas del árbol de la vida, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y fui creciendo, hermano. Un día me fui, seguí, abrí el asunto de cortar los guineos verdes, porque ya ni se maduraban, y empecé a gloria a Dios, aleluya, a cortar eso. Y ya cuando vi que todo estaba establecido, un día mi mamá me dijo, hijo, ven, quítame. Y me fui para donde mi mamá estaba. Y como era bien trabajador, me acuerdo que había trabajo, no sabía ordeñar. Me dice el Señor, ¿usted sabe ordeñar? Sí, le dije, sí sé. Y después dije, ¿en qué problema me metí si no sabía nada, hermano? Pero no quería que me dijeran que no, para que no me faltara la comida, en que sea, digo yo, me dan para comer acá o algo. Y me dice, ok, y le voy con el Señor de ahí, le digo, mire, yo no sé hacer nada. Pues imagínese. No, yo sé, me dice el muchacho, ¿cómo vas a saber si sos un niño? Y le digo, enséñeme, para que me mire ahí el Señor. Y ya me enseñó el muchacho como pudo, y empezaba un niño, hermano, que qué fuerza iba a tener. Yo ni siquiera comía bien. ¿Qué fuerza podía tener? Había veces que cuando me agarraban, hay unas vacas que cuando uno las borda ya son duras. Y imagínense un niño, hermano, yo me acuerdo que hasta de los manitos y le jalaba, y no le salía nada. Y entonces le digo, ¿sabes? Para que me miren, póngame de la más bajita, le digo, póngame de las que salen rápido, no me ponga esas que no sale nada ahí. Sí, no se preocupen. Y ahí empecé a trabajar. Me acuerdo que tenía como 14, 13 años, ya iba creciendo y me preocupaba por mi papá. Cada semana bajaba y le llevaba 150 lempiras de lo que yo ganaba. Porque yo lo partía a la mitad. Si esto para mí, lo hacía 3 cosas. Esto para mí, para mi mamá y para mi papá. Y empecé.
Y empecé, y iba cada cierto tiempo a dejarle eso. Si me acuerdo, si no le llevaba yo esos 150 lempiras, le llevaba un cambio de ropa a mi papá. Y empecé creciendo, y empecé hasta que un día tenía como 14 años. Y yo me acuerdo que caminábamos como unos 40 minutos para llegar a la iglesia. Y ahora me preocupo porque vengo sentado en un carro y no quiero venir a robar a Dios. Imagínense, para vergüenza mía lo digo, hermano, porque muchas veces cuando Dios lo da, después no queremos obedecer la orden del Señor de venir a adorar a su casa. Se me hace difícil en veces porque se me traba el serrucho cuando digo yo, no, ¿sabes qué? Es que voy a agarrar tráfico y me van a cerrar el freeway. Me voy a tardar, si me tardan una hora, me voy a tardar 2 horas. Y me acuerdo que mi mamá caminaba, ¿no? Me acuerdo que caminábamos como 40 minutos, estaba bien lejos, yo creo que hasta más, porque ni reloj tenía, ni teléfono, en aquel entonces no había nada de eso. Y empecé caminando yo, cuando sentí algo dentro de mí, iba por un puente, lo siento como que si fuera ayer, y le digo yo, mamá, ese Jesús de quién se habla, le digo yo, ¿cómo es que se acepta? ¿Qué hay que hacer para yo poder aceptar ese tal Jesús que menciona el pastor cuando nosotros vamos ahí? Oh, es fácil, me dijo mi mamá. Solo tienes que pasar, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que aceptarlo como tu único salvador. Y mi mamá me empezó dando su amor como ella podía. Y ya pues, ok, me acuerdo que ese vez ni llamado me habían hecho, ni llamado hicieron. Y hasta que le dijo mi mamá, creo que mi hijo quiere aceptarlo, le dice. Sí, le digo yo quiero aceptarlo. Dígame qué voy a hacer. Porque cuando Dios pone en el corazón, hermano, ese anhelo, cuando ya hay ese anhelo en su corazón, nada te va a detener. Es cuestión de que sigas alimentando eso nomás. Cuando hay ese anhelo, cuando ya Jesucristo te llamó, tú tienes que poner de tu parte para estar alimentándolo día con día, ese anhelo para que ese amor crezca. Es como una planta cuando la estás regando todos los días. Si la cuidas bien, esa planta va a estar hermosa. Es así la relación tuya con Dios. Si tú cuidas la relación con Dios, siempre te va a estar hablando. Si tú cuidas la relación con Dios, siempre Él va a estar cuidando de ti. Siempre va a estar fortaleciéndote en los momentos difíciles. Ahí va a estar Él. ¿Por qué? Porque tú estás cultivando la relación y Él viene y le da la fuerza para que crezcas. Es así como se mueve el poder de Dios. Amén. Y me acuerdo que seguí yo, dije, pues bueno, voy a ver cómo se hace esto. Y empecé acepté a Cristo y empecé a seguir a la iglesia, y yo miraba que me ponían a cantar. Sí, que cantaba terrible, hermano. Si imagínense el canto terrible, imagínense en aquella. Y me acuerdo que me dice el señor dueño de la hacienda, es que cantas mal. Le digo, pero si yo canto mal, entonces dígame cómo hacerlo, porque yo no sé. Ven, me dice. Y empezó, el Señor era un maestro de la Biblia. Y empezó a hablarme de la Biblia. Mira, esto se hace así, Dios. Y empezó a describirme qué hacía Dios, quién era Dios. Y empezó a especificarme cuál era la función de Dios y cuál era la función mía para que mi relación con Él trabajara, qué es lo que yo tenía que hacer para que funcionara esto. Porque te tienes que meter. No solo es de venir a sentarte, amada hermana, en una banca. Es que tú tienes que crecer y crecer y crecer. Tienes que meterte con Dios. Tienes que meterte con Dios. Y es ahí donde Dios te empieza a usar de diferentes formas. No solamente te puede usar aquí en el púlpito. No creas, amado hermano. Muchas veces las columnas cuando están en una casa tú no las ves. Cuando tú ves una casa bonita, tú solo ves lo que está por afuera. Pero tú no ves la columna que están sosteniendo esa casa. ¿Y quién te ha dicho a ti que no eres una columna de la que están sosteniendo esta iglesia? Es así como se mueve Dios. Tú puedes ser una columna. Puede ser una pieza clave importante para que puedas sostener algo de un ministerio que Dios tiene preparado para ir a salvar almas, para ir a traer más de aquellos que están perdidos, porque dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usa los mismos seres humanos para que nosotros traigamos a esas almas.
No es por nuestros méritos, no es porque nosotros sabemos hablar, es porque Dios pone en cada uno de nosotros para que nosotros vayamos. Dice la palabra del Señor que no nos actemos ni que porque nosotros somos los que amamos a Dios primero. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Entonces empecé creciendo, hermano, y este hermano me empezó metiendo la palabra y empecé creciendo y me dice, mira, tú te tienes que meter con Dios, tú no tienes que decir malas palabras, tú tienes que pensar mucho en la palabra, haz esto, y me empezó a leer. Yo me acuerdo que cuando tenía mis deberes laborales que terminaba, agarraba la Biblia y ya me empezaron a dar poquitos privilegios y empecé a crecer, empecé a conocer a Dios, empezaba a ver quién era Dios. Mira, joven, tú que estás en esta noche, si tú no conoces a Dios, pregúntale a alguien. Tú dile quién es Dios, qué tengo que hacer yo para aumentar mi relación con Dios, qué tengo que hacer para meterme. Ahí está el pastor, hay diáconos aquí preparados, el siervo de Dios. Hay mucha gente que te puede decir cómo meterte con Dios. Pero para que esta depresión y estos malos espíritus que se han venido a meter en la juventud, en los niños, hasta en los adultos, se meten muchas veces, es necesario que nosotros nos metamos con Dios para que no le demos lugar al diablo. Y no le demos lugar para que nos tenga oprimidos, con miedo. ¿Miedo a qué? Si nadie te va a hacer daño. Es el enemigo que te mete ese miedo para no hacer las cosas. Y entonces fui creciendo. Y ya tenía como 15 años y fui creciendo y me empecé a meter con Dios. Yo me acuerdo que era joven y los muchachos me decían, porque me decían, vamos Bernardo, vamos a jugar. Muchos me iban a traer porque yo no tenía nada. Muchos me iban a traer hasta en la bicicleta, pero muchos me traían porque yo les invitaba cosas. Como yo trabajaba y ellos andaban de holgazán nomás, y me decían, vamos, y ahí pasamos por unos chocobananos, pasamos por unas charamucas, pasamos por unos helados para que otros me entiendan, y pasamos por ahí. Yo les decía, sí, también vamos, y los íbamos, pero con una condición, les decía yo, que si yo voy con ustedes ahorita, en la noche ustedes me van a acompañar al culto. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí, me decían, también, unos me mentían, no llegaban. Pero otros sí llegaban y se quedaban como así, nomás allá llegaban, y yo les decía, entren. Y como yo cuando ustedes me dicen que entren a jugar, entro a jugar. Entren para acá. Y así empecé trayendo jóvenes. Y así empecé trayendo jóvenes. Este sistema me funcionó. Y unos llegaban nomás a escuchar, y otros llegaban y como vieron que yo ya traía más jóvenes, me dijo el pastor Siervo, me dijo, usted está preparado para ser un presidente de jóvenes. Solo había como 5 jóvenes. Y yo, ok, no sé qué es eso, pero bueno, vamos a entrarle. Y empezaron creciendo los jóvenes y se empezó a mover. Me acuerdo que se hacían campañas de jóvenes en ese tiempo y Dios me empezó a usar, se empezó a mover el Señor. Ya me había olvidado de toda aquella miseria de la cual había salido. Ya me había olvidado de todo lo que había pasado, todo aquel dolor, y me empecé a meter con Dios. Empezaba a ver dinerito porque trabajaba y empezaba a fluir. Ya me compraba mi ropa, hermano. Me acuerdo que cuando yo compré la ropa, yo la planchaba tanto porque me quería ver bonito. Mira cómo cuidaba yo la ropa. Le digo a mi esposa, muchas veces tenemos nosotros como eso todavía, porque a mí la ropa no me la vaya a tocar, hermano. Entonces yo me acuerdo que planchaba la ropa. Le dije una vez, mamá, solo quiero que me diga una vez, porque me la puede quemar usted la ropa, yo la voy a planchar. Y me enseñó la viejita ahí y el varón ahí, antes de irse a la iglesia, bien planchadito. 15 años, hermano. Bañadito, peinadito. Y me acuerdo que los pelos se me paraban todavía porque no se me arrestaban, pero así me iba bien bañadito, bien planchadito, a glorificar el nombre del Señor. Todo iba bien, hermano. El Señor empezó a usar gente, porque yo no tenía dinero, empezó a usar gente, a traerla de un lugar, a traerla del otro, porque se miraban cómo Dios me iba usando. Y me iba levantando, ya el hermano Bernardo, y ya empezaron a mencionarse el hermano Bernardo aquí, el hermano Bernardo allá, el presidente de los jóvenes de Aguascalientes, de Pavana, tiene que venir a este lugar, y se empezó moviendo, y se llegó la bulla, y vino un tal Edulfo, me acuerdo, un señor.
ahí había un problema muy serio en la iglesia. Había tanta tensión, hermano, que ya los hermanos no querían ir. Mire, como líder, como diácono, tenemos que tener mucho cuidado de darle lugar al diablo, porque una cosita así se puede hacer grande si usted le da corriente. Ahí mismo busquémoslo y empecemos a glorificar el nombre del Señor y a quebrar esa basura del diablo. Que el Señor lo reprenda, amén. Porque estos siervos empezaron a ver una contienda y eran líderes que se subían aquí. Y todo pasaba frente a mis ojos y yo decía, un día van a ser desmascarados, un día vas a ver quién es Dios, un día van a ser que yo nunca había tenido un encuentro con Dios. Yo decía todo esto, pero yo no sabía, nunca había tenido un encuentro con Dios. Solo me acuerdo que lo único que sabía era aquella nube, pero aquella nube ya se había alejado, nunca más regresó. Solo cuando era niño estaba pasando por esos momentos difíciles, era que llegaba esa nube. Y seguí. Pues ese importante señor llega educado, como con 30 diplomas y no sé qué tanta cosa, y dice, pues el señor era el que se encargaba de las iglesias, de hacer todo lo que estaba mal. Él preparaba a la gente, y entonces el señor ya se iba. Me acuerdo que estaba con unos músicos, se llama Tuvo Linaje Escogido, ellos han grabado, y para la honra y gloria del Señor siguen todavía los siervos ahí en el ministerio. Me acuerdo que estaba con este siervo y sentado ahí a la par, y me dice, le digo, siervo, pura hipocresía aquí. Y me dice, ¿por qué? Mire, ya se va a ir este siervo. Le digo, hay un problema grande. Levántese, siervo. ¿Cómo me voy a levantar? Le dije, uno es maestro de no sé qué cosa y el otro es maestro. ¿Y yo qué soy? Una persona que trabaja al machete. ¿Usted cree que voy a tener palabras para poder hablar con esta gente? Dios le va a dar palabras, siervo, levántese, me dice. Levántese, hermano. Me temblaban hasta los pelos parados que tenía, porque sabía lo que me iba a enfrentar. Y le digo, siervo, quiero decirle algo. Y cuando me levanté yo y le dije, aquí pasa algo. No, todas las miradas llegaron para mí. El hereje, el malo, el esto, el otro, el busca problemas. Está viendo, dice que estamos tratando de arreglar el asunto y usted viene aquí, dice, a meterle más leña al bosque. Y yo le digo, pues yo no miro un bosque, no miro nada de todo lo que me dice usted. Lo único que yo miro es algo que se tiene que solucionar. Y tiene que ser en este momento, porque si hay una persona capacitada, como este siervo dice, él tiene que ayudar. Y se para el otro siervo y dice, sí es cierto, siervo. Y confesó todo lo que estaba sucediendo. Pues este siervo empezó a solucionar el asunto. Como pudo se solucionó. Un hermano no se pudo levantar. El asunto es este, que me dice, contigo quiero hablar. ¡Ja! Le dije, siervo, le digo, el que está en el problema en que había metido, impulsado en la iglesia. No se preocupe, siervo, me dice, todo va a estar bien. Y le digo, y me dice el Señor, ¿cómo te llamas? Y ya le digo mi nombre. Y me dice, ¿quieres estudiar? Y le digo, pues de querer quiero, le digo, pero no se puede, siervo. No hay recursos para eso. Perdón. Y me dice, yo te voy a cubrir todo. Yo te voy a pagar todo. Pero necesito que tú te metas bien. ¿Quieres? Por eso te estoy preguntando, me dijo, ¿quieres hacerlo? Y yo le dije, pues, sí lo quiero. Si va a haber comida, voy. Y me dice, sí, va a haber comida, va a haber de todo ahí. Ok. Y mi hermano, Dios me empezó a usar de una manera tan hermosa. Y empezamos los jóvenes a levantar un ministerio. Caminamos por todo Choluteca, siervo, levantando jóvenes. Hicimos campaña cuando estuvimos en ese instituto como 3 meses, no me acuerdo si 3 meses o 4 meses. Se empezó a levantar el Señor de una manera tan hermosa y empezamos a traer pura juventud, siervo, a la iglesia. Y se empezó a mover. Yo me acuerdo que hasta estos cantantes, me acuerdo que una vez le dije al siervo, yo no les ponía importancia porque yo pensé que era cualquiera. Danilo Montero, todo eso, cuando llegaron, cuando yo los conocí, yo pensaba que no eran famosos, porque el único que me gustaba era Marino. Yo, como era el único que me gustaba, yo pensaba que solo era el famoso.
Y yo estaba entre medio de todos ellos y no me daba cuenta. Y entonces cuando el Señor empezó a mover todo eso y empecé a crecer y empezó a usarme el Señor. ¿Y usted cree que el enemigo va a quedar solo cuando uno lo está usando? Ese no se queda sentado, hermano. Ese viene a quererlo tumbar a uno. Cuando usted tiene gozo en el corazón, cuando usted tiene la paz de Dios, no se confíe, sigue buscando de Dios, porque muchas veces nos confiamos y decimos, ya la tenemos hecha. No, hermano, no la tenemos hecha. Tenemos que seguir peleando la batalla, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que seguir peleando la guerra, porque esto no se acaba hasta que Dios venga por nosotros o lo transforme vivo y se lo lleve, como lo hizo con Elías. Si a Él le place, nos puede transformar. De Él es el poder, de Él es todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Amén. Y entonces, mi mamá, todo estaba bien, salimos del instituto, no tengo diploma, salimos bien todos. Y cuando yo llego a mi casa, me acuerdo que después de unas semanas mi mamá cayó grave en el hospital. Y me acuerdo que tomaron la decisión de los hermanos grandes, porque pues como nosotros estábamos pequeños, pues no podíamos opinar mucho ahí. Mi mamá se nos muere. Y entonces cuando mi mamá decide, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, quiero pasar mis últimos días en un ranchito que un Señor por misericordia nos lo dio, porque ya cuando no eres útil para las personas, te desechan. Cuando ya no eres útil para los seres humanos, te sacan. Ya no podíamos trabajar en la finca porque teníamos un problema con mi mamá. Yo me había ido a estudiar y entonces ya no eras útil. Te tienes que salir de aquí. ¿Dónde poníamos a nuestra madre? ¿Dónde íbamos a vivir? Estábamos en un lugar donde no conocíamos mucha gente. Y un señor, una casita, me acuerdo que las puertas hasta se estaban cayendo, hermano. Ahí metimos a nuestra madre y como pudieron vinieron otros hermanos y ahí empezamos. Y me acuerdo, pero aquí me salté algo muy importante. Me acuerdo que cuando toman la decisión mis hermanos de que ya pues mi mamá estaba completa, que ya no había más, el doctor dijo que no había esperanza, yo me acuerdo que me salí para afuera y le dije, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A ese que yo busco, ¿dónde estás? A ese Jesús que a muchos le he hablado, ¿dónde estás? No recibí una respuesta. No recibí una respuesta. Y mi mamá empezó a deteriorar. Me acuerdo que cuando mi mamá lloraba de aquel dolor que la atormentaba, no voy a mencionar eso porque ni yo fui permitido para hacerlo, para sanar mi mente y sanar mi corazón, porque yo ya había crecido un poquito y decía yo dentro de mí, entre más alejado esté de cosas malas que sé, voy a estar más sano. Y empecé yo a cantar alabanza con una guitarrita, como podía. Y empecé, cuando ella se quejaba del dolor, empecé a cantarle alabanzas al Señor. Y me acuerdo que me fui a trabajar y me dijo, Bernardo, necesito que hagas algo para mí. Y yo le dije, claro que sí, mamá, aquí estoy. Necesito que me lleves a ver una vez más la luz del día. Y le dije, sí, mamá, yo voy a ir. Me acuerdo que la abracé, hermano. Cuando yo abracé a mi mamá, los dedos, la piel, se le metía y se le llegaba hasta los huesos. Mira, tú joven que estás aquí en esta noche, si tú tienes a tu mamá vivo, si tú tienes a tu papá vivo, es un tesoro, hermano. Mira, joven, tú que estás aquí no sabes lo que tienes, porque cuando no lo tengas te va a hacer falta, y créeme que te va a hacer falta. Por eso tienes que respetar a tu papá, por eso tienes que respetar a tu mamá. No importa si tengo una decisión errónea, que tú puedes decir, ¿sabe qué? ¿Quién es este señor? Él no va a venir a mí a decir, sabe más que tú crees, que crees que sabe cosas. Es igual nuestro Padre que está en los cielos, Él sabe más que nosotros. Gloria a Dios. Por eso es muy importante cuando tú escuchas los consejos, porque eso va a definir qué es lo que vas a hacer tú cuando seas adulto. Y yo empecé a ver que las marcas se le metían a mi mamá en la piel. Y dije, esto sí está grave. Pero yo no le decía a nadie porque era bien callado.
Y me acuerdo que la llevé a la viejita, la senté al frente de la fogata, y como no, a lo que me dedicaba, pues ya no me daban trabajo. Cuando regresé del instituto, lo que me hacían era que me iba a buscar leña para venderla. Y empecé a cortar leña para llevar un poquito de comida a la casa y buscar una forma para vivir. Y empecé a buscar una forma para vivir. Tú no sabes, tú joven que estás aquí, tú no sabes cuánto se esfuerzan tus papás por tener un plato de comida en tu casa. O tú que dependes de alguien. Es algo difícil. Muchas veces pasamos por situaciones, hermanos, donde aquel papá dice: no tengo alimento para mis hijos, Dios mío, ayúdame. En que se acuestan sin comer, hermano, por darte el bocado a ti. ¿Y tú con qué pagas? ¿Con contestarle mal a tu mamá? ¿Con contestarle mal a tu papá? Tienes un privilegio grande en esta noche de escuchar a tu joven que escucha estas palabras. Porque yo no las escuché, yo no tuve el privilegio de hacerlo. Y cuando vi que a mi mamá se le metían los dedos, dije: santo Dios. Y a todo esto yo seguí yendo a la iglesia. Muchos hermanos decían que había crecido. Yo me sentí igual. Muchos decían que había crecido, que era diferente y que hablaba diferente. Pero yo me sentí igual, hermano, porque desde el momento que me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá cuando iba por ese puente, yo me sentí igual todos los días. Porque había alguien dentro de mí que me hacía sentir paz. Había alguien llamado Jesús y Espíritu Santo que estaban conmigo. Yo ya no estaba solo, hermano. Ahora, la persona con la cual yo vine y dejé a mi papá allá, dejé a mis hermanos, vengo para ver, se tiene que morir. ¿Dónde estás?, le decía el Señor. Un jovencito haciéndose preguntas, no hay ningún adulto, hermano, haciéndome preguntas solo. Y tú dices que estás en problemas, joven. Me acuerdo que la dejé a mi mamá y algo dentro de mí sabía que no iba a estar bien algo, y me fui a trabajar. Y me acuerdo que cuando escucho el grito de mi hermana, algo dentro de mí dijo: ya. Se fue. Y cuando llegó mi hermana, le dije: ya. Y me dice así: ya. Ok. Y me regresé. Ya mi mamá la estaba preparando. Se quedó en la silla donde yo la dejé. Y empecé a hacer preguntas. ¿Por qué? Y empecé a cometer el peor error de mi vida. Empecé a cuestionar a Dios. Empecé a preguntar cosas que no me correspondían a mí. Porque en mi adolescencia, muchas veces en tu adolescencia, cometes soberbia y te metes a creer que tú tienes la razón, pero no la tienes. Créeme que esa decisión te puede llevar a equivocarte y hasta que toda tu descendencia pague por los errores que tú estás cometiendo en este momento. Porque de ti depende mucha descendencia, joven. De ti es el futuro de mañana. Nosotros hoy estamos aquí parados, pero somos de paso. Enfócate en la misión de Jesús y Él enderezará tus caminos. Y entonces me acuerdo que enterramos a nuestra mamá. No tenía ánimo de trabajar. No me acuerdo cuánto fue lo que aguanté hambre, pero ya no aguantaba el hambre, me acuerdo. Pero fueron varios días. Y me acuerdo que mi hermana llegó, una hermana mía, y me dijo:
Le dije, hermana, ¿dónde puedo ir? Yo necesito trabajar. Aquí no hay trabajo en ningún lado. Ya busqué por todos lados. Un niño, un joven, ¿a quién iban a dar trabajo? Y entonces me dijo, pues vente para acá donde estamos nosotros. Y me fui a un tal lugar que se llama Cedeño. Y empecé a lavar unas redes que se llaman Trasmayo. Empecé a ver dónde me podía rebuscar para comer. Y empecé a poner la inteligencia y cómo se hace esto, lo otro. Y esa era mi batalla, hermano. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo poder tener algo para comer? ¿Cómo poder tener algo para traer de alimento para mí? Y seguí creciendo. Y yo pienso que no solamente yo, hermano. Hay mucha gente en esta vida que así como se levantan, así se acuestan. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por cada alimento que llevamos a nuestra mesa. Amado hermano, oremos en la tarde por esas personas que no tienen alimento. Yo me fijaba en madres solteras que así como se levantaban, así se acostaban los niños y no renegaban. Tanta miseria es el enemigo que tiene así al ser humano, porque no buscamos de Dios, nos alejamos de Dios. Cuando estamos pasando por una adversidad creemos que tenemos la razón y porque Dios no lo resolvió, eres el culpable de las cosas. Inmadurez, hermano. Y fui creciendo y me fui alejando de Dios. Y poco a poco me acuerdo que ya no iba a los servicios. Ya no fui una vez. Ya después no fui otra vez. Hasta que mi hermana llegó y tomé la decisión, entregué todo lo que tenía. El dinero, le dije a la muchacha, nosotros necesitamos entregar todo a la iglesia porque hasta aquí llego yo. Me voy por unos días, no tengo que comer y tengo que buscar. Porque hay que accionar. Y entonces, pues entregué todo, me fui para este lugar y ya empecé a trabajar, empecé a ver dinero, empecé a seguir, pero ya no busqué una iglesia para congregarme. Y yo le decía a Dios, ¿y ya por qué voy a ir? Si te llevaste lo que más apreciaba. Si aquella persona que me impulsaba y que me daba aliento para poder yo ir, ya no está, te la llevaste. Y empezaba a cuestionar yo a Dios. Y empezaba a preguntarle a Dios todas estas cosas, sin saber que estaba cometiendo un grave error. Porque Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Es como un padre cuando educa a un hijo. Él sabe lo que está haciendo. Así es nuestro Padre que está en los cielos, ¿sabe? Así es nuestro Padre que está en los cielos. Él sabe cómo guiarnos muchas veces. Y nosotros en nuestra rebeldía como hijos decimos, ¿sabes qué? Es que yo tengo la razón. Bendito Dios. Y queremos ser más sabios que Dios. Eso me pasó a mí. Y me empecé a alejar de Dios. Y llegó la oportunidad que me tenía que venir. Le doy gracias a Dios que nunca hubo un corazón malvado. Nunca me cambió el corazón Satanás, que el Señor lo reprenda, dice el cielo. Amén. Nunca pudo. Él me quitó muchas cosas que Dios me había dado, pero nunca pudo lastimar mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando alguien hacía maldad, hacía cosas perversas. Yo decía dentro de mí, yo andaba en el mundo, ¿y cómo es que esta persona puede hacer tanto así? ¿Y qué no está viendo que está lastimando a la otra persona? Pero hermano, cuando todavía que yo me había alejado de Dios, todavía había un toque de Dios en mí. Porque era Dios el que hizo que no cambiara mi corazón. Y entonces me vine para este país. Ahorré lo que pude y como pude me vine 16, 17 años, hermano, a enfrentar a un país. ¿Cuántos países? Como 3. Como con 7,000 lempiras. Que para serle más honesto, entrando a la frontera de México, me lo robaron todo. Y quedé sin nada. Empezar a pedir.
porque una persona cuando yo me vine ya me trajo engañado. Me dijo, ya está todo preparado. Me dijo, ya hablé con los primos y allá nos van a pagar, nos van a levantar de México y nos vamos a ir para los Estados Unidos. Y desde niño era mi misión para venirme para acá. Me la puso en bandeja de plata. De aquí soy, dije. Y me vengo para este dichoso país que le llaman Estados Unidos. Bendito sea Estados Unidos, porque de aquí dependen muchas almas allá en Honduras que suplen para el pan de cada día. ¿Saben que tenemos que orar por este país, hermano? Porque este país es de bendición para nuestra vida, es de bendición para muchas personas, hermano, que tal vez no tienen que comer allá en nuestros países, tal vez tienen hijos, tal vez tienen papás aquí y suplen esa necesidad. Por eso tenemos que bendecir este país. Este es el país del cual habla la Biblia que fluye leche y miel. Para nosotros este es el país. Para los judíos era Israel, pero para nosotros es este país. Porque aquí hay abundancia, hermano. Por eso muchas veces no queremos venir a los cultos, porque como tenemos todo, tenemos troca nueva, tenemos casita, tenemos zapatitos, tenemos ropa, ya lo tengo todo. ¿Para qué me esfuerzo a ir si está lloviendo? Y nos olvidamos que el proveedor se llama Jesucristo. Nos olvidamos que el que provee todas las cosas se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no tenemos que darle espalda como yo lo hice. Y seguí en el país y empecé a caminar, hermano, empecé a pedir. Yo todo esto no sabía, no me había dicho este muchacho todavía. Cuando llego a la frontera, como pudimos llegamos, me acuerdo que casi pierdo la vida una vez. Imagínense, hermano, un jovencito de 17 años, llegué a Torreón y no traía ni una cobija, no traía nada. Y llegué al tiempo de frío. Esa vez casi me muero. Me acuerdo que llegué a un lugar donde había una pila y me acosté. Y así, mi hermano, así como me acosté, así me levanté temblando del frío. Jesús me sustentó para no morir, porque a Él le plació que yo estuviera aquí en este día. Gloria sea su nombre. Aunque yo me estaba alejando poco a poco del Señor, siempre estaba cuidando de mí. Y seguí, hermano, cuando llegué a la frontera para hacer este testimonio, cuando llegué a la frontera, hermano, yo cuando llegué a la frontera y me dice el muchacho, ¿sabes qué? Hay una noticia, solo uno puede levantar aquello. Y yo tengo que irme. Le dije, ¿qué? Quedé solo. Recuerdo que fui a pedir trabajo en un lugar y me dijeron, no, porque eres mala, eres un mal aspecto, para acá. Le dije, pero si yo no estoy tatuado, no, pero eres de allá, de El Salvador. No, le digo, yo soy de Honduras, es lo mismo. No tenía que comer ya. Y siempre el problema con la comida. Si usted pone cuidado al testimonio, hermano, lo único que peleaba yo era por cómo comer. Era mi mayor reto porque no tenía nadie, no tenía un proveedor, no tenía un papá, no tenía una mamá. Bendito sea aquel varón que tiene la mamá, que trabaja y que tiene el papá y que te suple, porque no saben qué es sufrir por un plato de comida. Y entonces fui a pedir trabajo y me dijeron, tanto que fui, hermano, fui como no me acuerdo cuántas veces fui. Yo creo que se enojó el muchacho y me dijo, en que sea esta basura, ponete a levantar, pues. Sí, le dije, pues solo lo que quiero comer. Y empecé y empezó a irme bien allí en el negocito, me quedé. Empecé a dar gracias a la gente que empezó a trabajar ahí y empecé a reunir un dinero, me acuerdo. Y me acuerdo que le hablé a un primo de los que estaban aquí y le dije, yo necesito pasar porque yo no vine a quedarme aquí. Pasé a este país, el muchacho, gracias a Dios, me ayudó. Cuando llegué a este país, hallé trabajo, hallé esto, lo otro, hubieron obstáculos, pero me metí en el vicio, hermano. Seguí en lo malo. Me metí en el vicio, me metí en la droga, me metí en el alcohol. Empecé a equivocarme en la vida. Yo no quería eso para mí.
Muchas veces nosotros cometemos errores y cambiamos lo que Dios tiene preparado para nosotros y creemos que el camino por el que vamos nosotros es el correcto y estamos yendo por el camino equivocado. Cuando llegué a este país el dinero no me rendía porque empecé a tomar, empecé a consumir de todo tipo de drogas y empecé a meterme toda esa basura del diablo y empecé a decaer de una manera que decaía día con día, tanto que hasta mi personalidad perdí. Yo ya no sabía quién era. Llegué a un punto donde yo perdí mi personalidad. Ten cuidado, hermano, cuando pierdes tu personalidad, porque de ahí estás atrapado en esa burbuja que te tiene corriendo Satanás y que te tiene corriendo los malos. Y entonces, cuando yo vine a este país, me empecé a equivocar, todo el dinero no me rendía y empecé a cometer errores, empecé a hacer cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios y empecé a crecer y empecé a crecer y empecé a crecer y empecé a alejarme de Dios y empecé a alejarme de Dios. Todo lo que Dios tenía preparado para mí ya no estaba, porque abrí puertas para que el enemigo entrara y me hiciera pedazos. Abrí puertas para que el diablo hiciera y deshaciera conmigo. Por eso tú tienes que tener cuidado que estás en esta noche, porque es muy importante que si tú ya estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si ya estás aquí es porque Dios te ha protegido y te ha guardado y Él te está diciendo: yo necesito que tú vengas a mi pie porque yo tengo un camino mejor para ti que el cual ya has tomado. Yo tengo algo mejor preparado para ti. Y entonces empecé a alejarme de Dios, tanto que llegó al punto, hermano, que cometí tantos errores en la vida. No culpo a nadie más que a mí, porque yo fui el causante de mi vida. Uno es el que permite, quién es el que puede entrar y puede tomar decisiones por nosotros. Si usted no lo permite, nadie puede. Tanto que llegó al punto donde migración tocó la puerta un día y hasta papeles había agarrado a este país. Es que Dios te atrapa para bendecirte. Y Él dice: yo te quiero ayudar porque quiero algo mejor para tu vida. Tengo algo preparado para ti, hermoso. Y tú dices: no, es que no, estás equivocado. Y como lo creemos, lo que sabemos todo. Eso me pasó a mí, hermano. Y entonces llegó la migración. Estaba cansado de tanto pelear. Ya había tomado la decisión de cambiar. Ya había tomado la decisión de ser diferente. Empecé, cuando tocaron la puerta, me acuerdo que me metí debajo de la cama ese día y le dije a mi esposa, le digo: no abras, no vayas a abrir. Es que esos son los de migración. Y entonces yo me acuerdo que cuando ella me dice, y otra vez, boom, 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 tocaron la puerta. No abras, es que están tocando, y se va a abrir, y venían disfrazados, hermano. Y yo voy, y cuando los miro, me dice: entrégame tu licencia, que mira que andamos buscando a alguien. Me dice: ya empieza una gran mentira. Y voy yo, y le digo: aquí está. Cuando le digo: ven, me dice: por aquí que venimos. Entonces yo estaba cansado de mi vieja vida. Y yo me acuerdo que cuando hablé con mi esposa, tomamos una decisión, que yo me iba a ir para Honduras. Yo no tenía dinero, no tenía nada. Y le dije yo: ¿sabes qué? Yo me voy a ir para Honduras. Y toda la familia: no, que te vamos a apoyar, que esto y que el otro. Y empecé, ya hice mis planes yo, porque el hombre para hacer planes, ahí. Y empecé yo: ¿sabes qué? Me voy a ir y voy a regresar a este país. Y me lo vi fácil. El asunto es cuando llego a Honduras, hermano. No quiero pelear el caso, lo firmo, repito. Empiezo a escuchar los rumores. Hay que dejarlo allá para que aprenda. Allá que se quede un tiempo. Y empiezo a escuchar las voces. No, que a mí y empiezan a inventar cosas, hermano.
Empiezan a inventar cosas la gente. No, que es que me habla para esto, me habla para lo otro. Y yo no quería hablarle a ningún amigo, porque yo me la tiraba de presumidito. Y decía yo, no, que van a pensar mis amigos que no tengo dinero. Y entonces, mire, para hacer corto, ya cuando llego a mi casa, toda la gente se me da vuelta. Mi esposa, 7 meses de embarazo, no podía trabajar ya. Es la única persona que me visitó en la casa y que Dios la bendiga. Dios te bendiga, sierva, porque ha sido de bendición para mi vida. Y empezó esta sierva a hablar conmigo y me dice, yo voy a ver cómo consigo el dinero, vamos a ver cómo trabajamos. Como pudo lo hizo la sierva, me consiguió el dinero. Pero yo antes de salir le dije al Señor, esto va a ser diferente. Le dije, yo voy a trabajar diferente contigo ahora. Yo necesito que tú me lleves, le dije, para los Estados Unidos, y yo me voy a portar bien con mi familia. Yo le voy a ayudar, porque yo no le ayudaba a mi familia, hermano. Le ayudaba a mi papá porque era mi papá, pero mis hermanos me mandaban tal vez una vez al año. Y le dije al Señor, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Yo necesito ser diferente. Si usted me va a llevar para los Estados Unidos, le dije, usted tiene que darme una oportunidad diferente. Y yo te voy a demostrar, le dije, de que yo estoy dispuesto para lo que tú me dices. Hice ese pacto en la casa de mi papá, donde yo había salido la primera vez. El Señor me protegió en ese camino, llegué rápido, hermano. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi primera bendición fue cuando mi hija estaba naciendo. El mismo día que yo llegué, mi hija nace, porque ella ya estaba en el hospital cuando yo regreso a este país. Ya tenía como 2 o 3 casas que los clientes me estaban llamando para empezar a trabajar. Ya llegué, tenía trabajo, el Señor empezó a abrir puertas y nos olvidamos de la calamidad. El amigo se olvidó de lo que habló con Dios y seguía en lo mismo, haciendo ejercicio con el codo. Y seguía en lo mismo, siervo. Pero Dios sabía que yo ya le había prometido algo. Y me acuerdo que un siervo que se llama un tal Douglas Mondragón, que Dios lo bendiga, este siervo, aparece un día ayudándome y me dice, pero yo sabía que tarde que temprano iba a llegar el Señor. Tarde que temprano iba a llegar el Señor a llamarme, porque yo ya había hecho un trato con Él. Mire, hermano, si usted hace trato con Dios, es bien bonito hacer trato con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese trato, cuando uno no lo cumple, Dios recuerda y le dice, ¿sabes qué? Hiciste un trato conmigo, tienes que cumplirlo. Yo se lo digo porque eso pasó conmigo. Dios me dijo a mí, tú tienes un trato y tienes que cumplirme. Cuando este siervo me hizo el llamado, me acuerdo que me dijo, el siervo me dice ese día, lo recuerdo como ayer, porque estos días, mira, hermano, yo lo considero a él un amigo, porque amigo es aquel que te demuestra a Jesucristo, aquel que te habla de Jesús. Ese es un verdadero amigo, no alguien que te lleva una barra, no alguien que te lleve cerveza, que te lleve alcohol. Eso es mentira, ese no es amigo, ese te está llevando al fango del abismo. Amigo es aquel que te presenta al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es un verdadero amigo. Y me dice el siervo me dice, vamos a la iglesia. Sí, siervo, digo, vamos a ir. Venga a ir en la mañana. Me acuerdo que el siervo hizo un trato conmigo y me dice, si yo vengo mañana, ¿usted viene a la iglesia? Y le digo, sí. Porque creo que le tenía que ayudar al pastor, creo, el siervo, no sé, algo así, no siervo. Y entonces, mire, y le digo, sí. Ese día que el siervo me dijo eso, una voz me dijo, recuerda que tú tienes un trato conmigo. Y entonces yo, cuando le dije a mi esposa un problema más, porque pues tenía mi vida destapallada, el siervo no estaba casado con mi ex esposa todavía. En ese momento todavía yo no había ordenado mi vida. Y me dice mi esposa, que en ese momento vivíamos nomás en unión, me dice, ¿y cómo crees que vamos a ir nosotros a la iglesia? ¡Mira tu vida! Y yo me acuerdo que le dije, sí. Yo me acuerdo que le dije, sí, yo miro mi vida. Y miro puros errores, ahí habían puros errores, no había nada, porque como andaba en el mundo, pensaba que yo lo que hacía era lo mejor. Y no, hermano, era error tras error, y una mentira, un mentiroso que era.
Una mentira me llevaba a la otra. Y así yo pensaba que las mentiras la misma viene a la luz, hermano. Por eso es que Dios dice que no mintamos. Porque cuando nosotros mentimos, avergonzamos a Dios. Y nos avergonzamos a nosotros mismos, porque todo lo que es mentira sale a la luz. Todos los pecados, esos pecadillos que andan ahí, que el Señor reprenda todo y lo cancela en el nombre de Jesús. Todos esos pecadillos ocultos que andan por ahí, que el Señor que seque todo eso, si usted no se pone a cuenta con Dios, va a salir a la luz, hermano. Tarde que temprano va a salir a la luz, porque Dios le dice a usted que se arrepienta de todas esas cosas. Y si usted no se arrepienta, Dios lo va a avergonzar. Dios, oh Dios. Porque Dios no es un Dios de juego. A mí cuánto me avergonzaron por tanta mentira. Porque uno mismo es el que se mete en esos líos. Presente ese pecado en bandeja de plata a Dios y póngaselo en un plato y sincérese con Dios y dígale: aquí está mi pecado, este soy yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Si un padre, como dijo el siervo, cuando un padre viene y ve a su hijo y que está ahí y que nosotros somos malos, cuando vemos a nuestros hijos nos alegramos, ¿cuánto más nuestro padre? ¿Usted cree que va a ver su falla cuando le presenta delante de él el problema que tiene? Aleluya. Él lo va a perdonar porque Él es mejor que todos nosotros aquí. Él lo va a perdonar porque Él tiene más misericordia que todos nosotros. Métase con Dios, amado hermano. Presénteselo delante de Dios. Cualquier debilidad que usted tenga, llévesela al Padre. Y yo le aseguro, amado hermano, que en esta noche el Señor lo libera de esa basura del diablo. Porque usted cuando comete esas cosas, después el mismo enemigo lo hace sentir no vale nada. Le fallaste. ¿Cómo se dice ser cristiano si le fallas a Dios? No tienes cara, eres un sinvergüenza. Después que lo invitó a llevar el pecado, ahora le está diciendo cuántas cosas para que usted se sienta deprimido. Que el Señor reprenda al diablo, lo ate y lo eche fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Métase con Dios, amado hermano, es mi consejo en esta noche. Gloria a Dios. Y si usted no lo ha recibido de corazón, recíbalo. Porque ese es un regalo tan maravilloso, donde los seres humanos están caminando por el camino equivocado y todos ellos piensan que van por el camino correcto. A muchos hombres se parece que el camino es de rectitud, pero sus caminos es camino de muerte, camino de perdición. Usted tiene lo correcto, hermano. Usted ha tomado la mejor decisión de venir a recibir esta palabra tan maravillosa de que se llama palabra de Dios. Gloria a Dios. Y este siervo me trajo a los caminos del Señor y le dije a mi señora, le dije en esa época: ¿sabes qué? Yo voy a arreglar mi vida. Metámonos con él. No, que primero uno tiene que estar casado, dijo la sierva, y después servir a Cristo. No, hermano, Él lo va a preparar en el camino. Nosotros nunca estamos preparados para recibir a Cristo. Nunca. Si nosotros vamos a decir que somos sabios y que tenemos que venir santos a los ojos de Dios, no. Este es un taller donde todos vienen a ser sanados de cualquier cosa. Tal vez de sabios que venimos, tal vez de enfermedades. Venimos aquí a buscar de Dios, a sanar lo que tal vez nosotros no podemos. Hay un ser supremo que se llama Jesús. Y Él nos puede sanar. Bendito sea su nombre. Y entonces, volviendo al testimonio, y empezamos nosotros a meternos con Dios. Y empecé yo ya a recordar ciertas cositas que había hecho. Y ya empecé a recordar ciertas cositas que en esto fallé, que esto, lo otro. Y me acuerdo que estábamos en el parque todavía cuando empezamos a ir. Y me gustó. Porque siempre he sido bien fanático. Yo soy fanático para los Dios, hermano. Siempre me ha gustado meterme porque es bien hermoso cuando tú te metes con Dios. Cuando tú te conectas con ese ser supremo. Y sabes qué es la delicia, la intimidad con Dios. Sabes de lo que te estoy hablando. Y si no lo has hecho en esta noche, hazlo, Dios.
Experimenta. Haz lo que te digo en este momento. Preséntate ante Dios y dile. Ante Él estamos desnudos, hermano. ¿Cómo poder mentirle a aquel que lee la mente y el corazón? No podemos engañar al Ser Supremo. Presentemos cualquier cosa que tengamos, cualquier debilidad como seres humanos, y pongámosla delante de los ojos de Dios y verá cómo se mueve el Señor. Y no importa el lugar donde está, hermano. Usted no importa si tiene el trabajo, no importa donde quiera que está, porque Dios es plenitud. En donde sea está. Bendito Dios. Y de ahí el Señor te acobija, te agarra, te ama y te abraza. Llega en las noches a abrazarte, sientes aquel calor. Yo no siento aquella nube. Ahora veo una nube con muchos colores. Veo esa nube que llega y me abraza y algo me dice, todo está bien. Cuando muchas veces yo digo, entre más busco a Dios, más se levanta el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y entonces viene aquella lucecita. Y viene aquella cosa que aparece en mi mente de diferentes colores, aquella hermosura que se mueve sobre mi cara y me hace sentir que está conmigo, me hace sentir lleno, me hace sentir pleno, porque yo me le presento y le digo, yo ya no tengo fuerza para pelear esta batalla, yo te la entrego en tus manos, tú ves que puedes hacer con esto, yo aquí estoy, es todo lo que puedo ofrecerte, pues todo es tuyo. Y venimos con el Señor y nos metimos y empezamos a andar en los caminos del Señor, y para honra y gloria del Señor me divorcié, me casé y aquí estamos sirviéndole a Jesucristo. Aquí estamos parados por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos porque misericordia estamos aquí, y aquí estamos para lo que el Señor manda. Exaltado sea el Rey. A Él es la honra, a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Porque muchas veces yo vi cosas, hermano, en mi proceso, yo vi cosas como el Señor se manifiesta. Como seres humanos hasta cierto punto llega el hombre. Pero de donde llega el hombre, de ahí comienza. Cuando ya tus fuerzas no dan más, y ahí comienza el Señor a actuar en ti. Métete con Dios. Mi consejo es, por todos mis procesos que he pasado, no te alejes de Dios. No permitas que el enemigo te robe esa paz que la cual habla la palabra del Señor. Tengo tantos mensajes todavía que leer, hermano, pero creo que la noche ha avanzado. Yo quiero decirte, yo quiero dejarte con esto en esta noche. Métete con Dios. Métete más con Dios. No permitas que el enemigo robe lo que es tuyo. No le des lugar al diablo. Tú tienes la autoridad. ¿Sabes que Dios te ha dado una autoridad para que tú tengas? Dios nos ha dado una autoridad. Dios sabe, Dios es bien sabio, hermano, en todas las cosas. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Libre pensador eres tú. Y tú decides a quién dejas entrar. Tú decides qué tienes que hacer con tu vida. Porque aunque Él te hizo, Él es respetuoso en tu vida. Y muchas veces nos alejamos de Dios, pero aunque Él quiera, es tan santo que ni su propia palabra la puede revocar. Porque es perfecta, es verdadera. Solo aquí encuentras la verdad. Es tan santa que ni por Él mismo puede ser revocada. Porque el que quiera salvarte, si tú decides perderte, te perderás. Glorifico el nombre del Señor porque Él es santo, 3 veces santo, mi Rey vive por siempre. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Doy gracias a Dios por este privilegio, hermano, y para mí ha sido un honor que hoy, este día, se haya grabado la palabra del Señor. Que sea edificación a tu vida, hermano, que sea edificación para tu vida. Doy la bienvenida a los hermanos ciegos. Bienvenidos a la iglesia, pueden pararse y dar su nombre. Mi nombre es María Luisa Romero y soy de Nicaragua. ¿Cómo dice la iglesia? ¡Bienvenidos! ¿A dónde Dios?
Bienvenido, siervo. Que el Señor los bendiga, siervo. Y aquí son bienvenidos, esta es su casa. Si quieren que oremos por ustedes, pueden pasar. Y son bienvenidos aquí. Esta es la familia Iglesia Palabra de Fe. Es un centro familiar. Y aquí son bienvenidos, ¿verdad? No, en nombre de los pastores ahí, voy a pedirle a ver, no me ponen en disciplina después. Son bienvenidos, siervos, y que el Señor les bendiga. Aquí estamos para servirles, aquí estamos para que se sientan acobijados. Si en cualquier cosa les puedo yo ayudar, voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás hermanos, pero tienen un corazón que si en algo les podemos ayudar, hermanos, estamos aquí dispuestos. Amén. Amén. Esto ha sido para... Tacaño con prima nueva, me llamo. Miren qué bendición, siervo. Qué bendición. Creo Dios les habló. Este mensaje que usted dio era para él. Dios habló la vida de él. ¿Quieren que oremos? Siervo, puede pasar. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es el que pone las palabras, hermano. Cuando nosotros nos quitamos y dejamos que Él es el que trabaje en nuestra vida, Él es el que